tienen que comer. Eso es lo que ha orillado los grandes conflictos sociales. Esto es lo que ha llevado a muchos, incluso hasta dejar su tierra, buscando un mejor futuro, y ahí sufren el dolor, sufren la lejanía y vuelven a sufrir de otra forma la explotación. La brecha se agranda cada vez más. Y con esas dos reflexiones primarias para poder entender el problema que vamos a enfrentar esta noche, hechas por el licenciado Matías Funes y brillantemente por el padre Carlomagno Núñez, licenciado, el hecho ¿qué representa para la sociedad en general la necesidad de ver en la Iglesia Católica, y le hago la pregunta a usted como científico y como filósofo, para cambiar su óptica, de qué representa el hecho que la gente sienta esa necesidad de ver a la Iglesia Católica como una institución garante de transparencia, de solidaridad, y ya casi adentrándonos al tema que nos compete hoy, que sería la mediación de los conflictos y la presencia de la Iglesia en la mediación de estos conflictos. Los problemas que abaten a Honduras son tan grandes que solamente los podemos enfrentar de manera eficiente si todos ponemos un granito de arena. Yo creo que ningún sector debe estar excluido en la solución de estos problemas. Y obviamente en el caso de las iglesias, hablo en plural, las iglesias tienen mucho que aportar en la solución de los problemas del país. Yo creo que las iglesias en términos generales tienen mucho prestigio, tienen mucho ascendiente sobre nuestro pueblo, y obviamente la voz de las iglesias se escucha. Hay en Honduras, por ejemplo, un clima de desafección política. La gente cree menos en los partidos políticos, la gente cree menos en los políticos como tales, porque ha habido un desfase del cual hablamos en cierta oportunidad con usted entre la política y la ética. La gente ve que el político, en términos generales también, no quiero absolutizar que el político busca solamente intereses personales, satisfacer ambiciones mezquinas. Entonces eso ha ido desprestigiando la actividad política. Entonces ese espacio lógicamente tiene que ser llenado por instituciones que tienen ascendiente y tienen prestigio, y es el caso de las iglesias. Así es que me parece a mí que aunque vivimos en un estado laico, esa situación de estado laico no es incompatible con la participación de las iglesias, como lo vimos recientemente en el caso de las famosas contrarreformas electorales. Esas contrarreformas electorales, como sabemos, generaron mucha animadversión de parte del pueblo, porque se sentía que un grupo de políticos se estaba aprovechando del Estado para financiar sus campañas, para financiar sus proyectos casi de índole personal o grupal. Y hubo una respuesta bastante indignada de la sociedad en su conjunto, y en esa respuesta las iglesias jugaron un papel muy importante. Así es que a mí me parece que sí es importante la presencia de las iglesias. Eso, a mi juicio, no va en contra de la laicidad del Estado, sino que más bien abona a que vayamos a encontrar los derroteros correctos para solucionar nuestros grandes problemas, que son problemas seculares, por cierto. Okay. Padre Carlomagno, tengo que hacer una pregunta obligada. En virtud de que la Iglesia Católica, en este caso también la Iglesia Protestante, pero en este caso voy a enfocarme en la Católica, ha tenido su red de acción en los diferentes problemas de la humanidad, por llamarlo así, el alto costo de esta presencia de la Iglesia en los diferentes aspectos que atañen a la sociedad y a los tomadores de decisiones civiles ha costado muchas veces sangre, ha costado mártires, ha costado muchas veces represión. Y el caso que nos podría llamar a nosotros a la atención es lo que hace o lo que vendría a hacer la Iglesia en los años 80 en nuestra región, con toda la conflictividad interna en cada país y pues con el trágico asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. ¿Hasta qué punto la Iglesia afronta esos compromisos sabiendo que está en una cancha donde tiene mucha animadversión, porque hay demasiado interés perverso en la sociedad cuando la Iglesia toca ciertos temas? El Señor Jesús nos ha dejado un gran mandamiento, que es el mandamiento del amor. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y Él mismo, siendo el Maestro y Señor, pasó por la condición de esclavo. Él fue el primer incomprendido de la humanidad, podemos decir, en nuestros tiempos, porque a partir de nuestro Señor Jesucristo se cuenta el tiempo hacia nosotros. Él es el fundador de la Iglesia y Él les mandó a sus apóstoles
que hicieran presencia viva de Él en medio del mundo. Y eso les implicaba ser sal y luz para el mundo. Y muchas veces ser sal y ser luz a veces genera problemas, a veces genera incomprensiones. Ya desde los principios de la iglesia misma se pagó con sangre muchas veces esta mediación de conflictos sociales, donde se tenía presencia para solucionar estos grandes conflictos. Los mártires cristianos, muchos santos a lo largo de la historia de la iglesia que han optado por el bien común, han sido incomprendidos. Yo creo que, para no irnos tan lejos, en nuestra Honduras, en los años 80, en nuestro vecino país, El Salvador, en Guatemala, con Monseñor Gerardi, o sea, personas que han sido incomprendidas porque han trabajado por la solución de conflictos sociales, porque han tenido una forma de pensar distinta de el poder, muchas veces, de lo que nos presenta el mundo, y han optado por el bien común. Han defendido a Cristo presente en el pobre, en el marginado. Entonces muchas veces la persona que no piensa como piensa el mundo, como piensan las corrientes ideológicas, entonces ya se le considera comunista, se le considera extraterrestre, etc. Los primeros incomprendidos han sido los mártires cristianos, el mismo Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo, solucionadores de conflictos sociales. Hoy la Iglesia se hace presente también en los conflictos sociales, como mediadora, como parte de buscar la solución, buscar solución a los conflictos sociales, pero muchas veces también es incomprendida. Callemos la Iglesia, están generando una forma de pensar distinta, entonces vienen las zancadillas, entonces vienen los maquiavelos, y entonces empiezan a inventar noticias, empiezan el bombardeo y no sé qué, y dicen qué hace, por ejemplo, los obispos en estas situaciones, qué hacen los curas en esto, si los curas tienen que estar en la sacristía. Padre, tengo que ir a una pausa comercial para retomar su idea y su valoración después del corte comercial, así que lo voy a tener que interrumpir. Esto es Alternativa, siga con nosotros, mande su mensajito al 9230 con la palabra Alternativas y participe en la rifa semanal del libro Documentos para la Historia de Honduras del poeta y escritor hondureño Roberto Sosa.